Qué contienda la que tenemos a continuación. Y aquí están las dos primeras representantes de AAA. ¡Qué pareja ha llegado! La siguiente será una lucha en parejas. Entrando primero, la combinación de Dalis y Chica Tormenta. Con este ritmo completamente latino que se siente, la tapatía, Chica Tormenta, recordando aquella triple manía en Tijuana y hoy deportando una vez más su máscara. Y del otro lado, la reina simplemente de lucha libre AAA, porque así lo ha expresado en varias ocasiones. La reina más fuerte, Es la correcto. más poderosa y la garrota style que están en el centro de este encordado. Aquí está parte de las rivales que han tenido, haciendo equipo con Stephanie Baker, también enfrentando a luchadoras como Jordan Grace, la propia Dalis. 1, 2, ¿Y por qué le 3, dicen 4. un poco a la gente? ¿Por qué piensan ustedes que estas dos mujeres están tan molestas con Stephanie Baker? Porque yo creo que tiene que ver con algo más de que simplemente Stephanie se llama la primera. Hay historia entre ellas. Pasado, ¿cierto? Hay historia, pero escuchemos este momento. Primero, de Miami, Florida, Lola Bates. Miami y La Habana tienen que estar orgullosas de una auténtica peleadora, una superestrella que es una peleadora que está llegando hasta este encordado que es Lola Bates. La maestra de la Underground, Breakout Superstar en NXT. Y saben que yo les voy a decir algo honestamente. Ella se ha aliado a Stephanie Baker cuando estaba Stephanie todavía en NXT y era campeona de esa marca. Y yo siempre sentí que lo estaba haciendo porque quería el favor de que Stephanie la nombrara la ganadora número 1. Pero me equivoqué. Está aquí al lado de Stephanie. Stephanie ya no es campeona de NXT. Y qué historia, saludos a todo Chile, saludos a toda Latinoamérica, porque está llegando la primera aquí a Worlds Collide. Recientemente la vimos en apariciones en Raw, también la vimos en Y su SmackDown. compañera Y hoy está aquí. de San Fernando, Chile, Stephanie Baker. Hablar de lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 12 meses en la carrera de Baker sería algo indescriptible. El crecimiento y el demostrar lo que aprendió en el territorio mexicano, donde estuvo por más de 6 años aprendiendo de grandes maestros para después llegar aquí, hizo un tryout en la misma WWE y después llegar a estos niveles donde está el día de hoy. ¡Wow! Esas son carreras ejemplares. Marcelo, nos preguntabas qué es lo que ven. Eso sucedió tras bastidores en NXT. ¿Lo vi? Todas tienen la mirada hoy en la primera, en Stephanie Baker. Y qué mejor que dos luchadoras que hoy representan AAA vengan a medirse con la primera. Hoy temprano tuve la suerte de hablar con Stephanie Baker en nuestra previa de WWE y me dijo algo muy importante. No solamente sabemos que es un día muy ocupado para ella, sino que me dijo exactamente algo que no puedo repetir, pero que tiene que ver en el odio que de alguna manera Dalis, la caribeña, siente por ella. Porque Dalis, que fue su madrina, espérate, la cuenta llega a 3, Dalis, que fue su madrina, nunca entendió que ella como alumna la superara. Hablabas al inicio de la transmisión, Marcelo, sobre lo que representa Worlds Collide para los latinos. El cuadrilátero más que antes se siente latino. Lola Bates con sangre cubana. Tenemos a Baker chilena. Tenemos a Dalis de Panamá. Y representando a México, Chica Tormenta. 100% latinos. ¿Y por qué no me dicen quién es un poco más Dalis para que la gente la identifique más fácilmente? Oh, pero primero hay que hacer una pausa, perdóname, porque vienen los besos del infierno. ¡Oh, sí, las dulces mayulleras! Oye, frenaron el castigo de Stephanie Baker. Bueno. Y ahí está Dalis demostrando por qué es la reina más fuerte, la más poderosa. Ahora sí. Y qué impacto para destrozarla. Multicampeona en físico-constructivismo y multicampeona en la lucha libre. A pesar de que inició tarde dentro de la lucha libre, se ha convertido en un poderío impresionante. Y qué combinación con Por la Tormenta. cuenta de 3, que una combinación que rompe caras. ¿Y por qué no me dices también con quién está emparentada, con quién está casada? Chica, con el grandioso Negro Casas, un nada más. grande, uno Y de lo los ha más dicho, grandes. su luchador favorito para Dalis.
La suegra también del buen Psycho Clown. Así es. O sea, su familia es 100% lucha libre. Absolutamente. En medio de abucheos después de lo que está sucediendo, Chica Tormenta, la mujer del Garrote Style, como se le ha nombrado, para la gente que dice, ¿por qué se presenta como el Garrote Style? Este tipo de estilo es a golpe derecho, es que no tiene piedad, la fortaleza que hoy tiene Chica Tormenta. ¿Tú viste ese suplex que le hizo esa mujer que la supera en tamaño y peso? Al relevo rápidamente, Lola Vice. Yo estoy muy curioso de esta unidad entre Lola y Stephanie porque no lo habían hecho antes. Buena derribada a las cuerdas. ¡Oh! ¡Dios mío! Directamente el código para Chile. 6-7-9. Se va 1-2. Lola se lleva casi la victoria. Y después de lo que pasó temprano, muchachos, la primera victoria fue de AAA. Esto tiene que cambiar para WWE. A nada, bueno, veremos, porque el día de hoy, por eso se han preparado y por eso ha llegado. Que decía lo de Garrote Style. Ahí está la muestra de la tormentosa tapatía. El derribe y ahora buscar el medio cangrejo presionando fuerte a la pierna izquierda de Lola Vice. Encontrando la rendición. Vamos a ver si puede acercarse sobre las cuerdas. Se ve el dolor tras el castigo que está consiguiendo Chica Tormenta. Y ahora el giro para escaparse de Lola Vice. Y hay que recordar que una de las fuerzas más grandes que puede ejecutar en el ring Lola Vice justamente la usa con sus piernas. Y si le destruyes las piernas, sabes exactamente que la estás aniquilando. ¡A esto me refería! ¿Viste cómo gira? ¿Viste cómo gira? El conocimiento de artes marciales mixtas, ahí lo está demostrando con ese tipo de patadas. Entra ahora Dalí, 1, 2, 3, 4. Patada de lado a lado y la deja ahí sentadita en la esquina. Mira, esto me encanta, mira, esto me encanta. Ve. Marcelo, A mí también me encanta. Con el cadrón, impacto también para Chica Tormenta. Va directamente otra vez por Dalis, la caribeña, para que la sienta. Cuba está en la casa. WWE dice presente. Y 1, 2, no consigue la victoria sobre Dalis. a punto de terminar. Y ahora es Lola Vice quien va por esa palanca sobre el brazo, tratando Dalis de girar. Lo pone predicamentos. Estuvo a punto de terminar, pero la cuenta se queda solamente en 2. Es nuestro referee Eddie Orrego que está en el encordado. Y ahí está buscando. ¡Qué golpe al abdomen! Y los rodillazos, los machetazos. Y así es como controla en este momento Lola Vice. Y tú que hablabas de lo internacional, Eddie Orengo, nuestro árbitro es de Puerto Rico. Para otra nación. ¡Qué ricura tener tanta gente latina! Con esas patadas. Dalis a la parte de la espalda. Y aquí enfrente ¡Qué reata! le cortó la cabeza con ese antebrazazo. ¡Wow! ¡Qué clase de brazo! Oye, ¿a quién está topándose? Ya se vio frente a frente con Tiffany Stratton. Uy. Ay, mi madre. Así va el primer reto, el primer careo. Dalis no quiere perder el tiempo. Regresa Lola Vice, subiendo poco a poco. Dalis, dándole el tiempo suficiente. La agarra de la greña, la agarra de la melena como muñeca de trapo. Y le dice al referee que la suelte. Rápido, busca la parte del cuello. La levanta. Equilibrio para mantenerse. Y después con esa rompecara. El toque de espaldas. Cuenta 1, cuenta 2. 2 segundos solamente. Yo conocía bien lo que podía hacer Dalis. Yo conocía bien lo que podía hacer Chica Tormenta. Pero verlas así en vivo por primera vez en mi vida me deja saber que yo me quedé corto con lo que pensaba de ellas. Son extraordinarias. Pidiendo el relevo Stephanie Baker, pero Dalis ha encontrado la fórmula para tratar de terminar con su rival. Y ahí están los golpes que está poniendo sobre Lola Vice a la esquina. Con un antebrazazo que sale volando la cabeza de Lola Vice. El relevo para Chica Tormenta. ¡Otra lona poderosa! Se va con el ganche de pierna un poco tarde, por eso no llega la cuenta de 3. Y yo siento personalmente que Dalis quiere terminar esto a favor de AAA, pero venciendo, ¿sabes a quién? A la mujer que hoy quiere convertirse en Miss Money in the Bank. Uy, eso sería increíble. Es lo que Por quiere. cierto, es correcto. Allá estaremos viendo la participación también de Baker. Cuidado porque ahora viene con esa tabla marina, castigando la parte de la rodilla sobre la espalda de Lola Vice. Chica Tormenta está sufriendo. ¡Qué rodillazo conecta la parte baja de la espalda! La toma del cuello. Todo lo que sube tiene que bajar. Y mejor con ese codazo que solamente llegó a 2 segundos. El arco y flecha definitivamente para esta Robin Hood de AAA no le funcionó, aunque debilitó bastante los brazos de Lola Vice. Lola Vice creo que nunca se esperó que fuera a encontrarse con este tipo de ataques que están poniendo tanto Dalis como Chica Tormenta. Y está de y para allá va Dalis. Otra vez moviendo por completo la anatomía y va a buscar la victoria. Así tomando de la cabellera. Dominando en este momento Dalis. Oye, la puso aquí El en Negro medio. Casas, mira, Negro Casas, la leyenda. El Negro Casas está indicándole a su esposa cómo hacer las cosas. 1, 2 segundos solamente.
Dice el referee que solamente fueron 2. Le da las indicaciones a Dalys, que se levanta. Vuelve a tomar la parte del cuello, pero Lola Vice no se deja. Hacia abajo una vez más con mano abierta. La gente sigue coreando. Del otro lado Baker pide el apoyo de la gente. Hacia abajo con ese crochazo. Dalys tomando fuerza. Así con ese grito y después codazo a la espalda. Esta mujer es impresionante. Estas dos mujeres son implacables. Nuevamente con ese golpe. Y ahora el control que está tratando de tomar Dalys. Nuevamente puede venir el castigo. Lola Vice poniendo un poco de presión. Allá va para enviarla nuevamente sobre la esquina. Y para allá va Dalys. Patada para hacer retroceder a esta pareja de AAA. Y ahí están los golpes. Va nuevamente sobre la esquina. Golpe para Dalys. Golpe para Tormenta. La respuesta que le está poniendo. ¿Cómo son esas suedas que quieren acabar justamente con Lola Vice para dejar sola a Stephanie que se defienda así? ¡Mira, la enreda, la enreda! ¡La enreda! 1, espalda plana, 2. Cuidado, cuidado, que tú sabes mucho de casitas. Porque Baker va regresando, segunda, tercera cuerda, va con esa plancha sobre Dalys, se levanta, rebota sobre las cuerdas, de un lado al otro, quiere invertir el movimiento, no lo logra después, con ese tirante al brazo, entra Chica Tormenta Lagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no importa cuántos golpes, están humillando a Chica Tormenta. Jorge, ¿qué está pasando aquí, José? ¿Qué está pasando aquí, José? ¡Esquina, esquina! ¡Doble rodillazo! Iba para el otro lado, pero ahora tratando de ponerle freno. ¡El castigo con ese torniquete a la pierna que está poniendo Stephanie Baker! Esta mujer es imparable. Esta mujer es la mujer que más trabaja en WWE. El enganche de pierna, 1, 2. Venciendo casi a su madrina. Esto podría ser humillante de verdad para Dalys. ¡Oh! ¡Qué respuesta con ese derechazo! ¡Cómo empiezan a tatuarse sobre el pecho los 5 dedos! Y además con ese suplex contra la lona. Y ahora sí, lo que esperaba Marcelo está presente. ¡Besos al infierno! ¡No! ¿A dónde vas, Chica Tormenta? ¿A dónde vas? Esta vez no nos vas a impedir que veamos. ¡Doble! ¡Eso es histórico! Así es como están logrando todos. ¡Qué momento! ¡Va para afuera Lola Vice! Y no se va a aguantar nada. ¡Mortal hacia afuera de Lola Vice! Y ahora es Stephanie Baker en contra de Dalys. Mucho cuidado. Logra escaparse la panameña. Pero allá va el castigo quebrador en todo lo alto. Este es el poderío de Dalys. ¡No lo remite! 1, 2 y no hay 3 todavía para Stephanie Baker. Regresa. Y también recibe patada en el abdomen. Hace el enganche. ¿Qué va a hacer? Viene con ese. Stephanie Baker, backbreaker. Stephanie Baker, backbreaker. 1, 2, doble enganche de pierna. Se lleva la primera victoria del día de hoy. Nuestra Stephanie Baker. Encuentro Lola Vice y Stephanie Baker. Hoy sí puede confiar Stephanie Baker en esa mano que le extendió Lola Vice. Se han llevado una gran victoria